Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde en este octava charla del ciclo de conferencias denominada Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. El día de hoy tenemos la presencia de la arquitecta Carla Díaz García, quien va a presentar el tema Cerros Tutelares de Cajamarca desde la planificación urbana, retos para su gestión con miras al Bicentenario. Este ciclo de conferencias denominadas Aulas Abiertas es un conjunto de charlas que se vienen desarrollando en el marco del Bicentenario del Perú. Se desarrolla por iniciativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. La Escuela Taller San Antonio de Cajamarca es un centro de formación técnica orientada a capacitar a jóvenes de sectores vulnerables en oficios vinculados al patrimonio cultural. La Escuela Taller brinda diferentes tipos de becas para que puedan acceder jóvenes cajamarquinos y se puedan empapar un poco más de lo que es la historia, el patrimonio, la cultura, como una fuente de desarrollo. La Escuela Taller funciona desde el año 2017 bajo la alianza interinstitucional de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Muy buenas tardes. Traigo el saludo cordial de nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villarnaro, que como siempre lo dice, está muy feliz y contento de que a través de nuestra gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico, estemos desarrollando este tipo de eventos con ese nivel y con esos invitados que le dan esa característica de ser un evento que llega a toda la población. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a la arquitecta Carla Maritza Díaz García. Es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma. Para nosotros es un placer esta tarde tenerla entre nosotros y solamente me quiero decirle bienvenida, Carla, estamos atentos a tu conferencia. Buenas tardes con todos. Yo voy a compartir ahora un tema que, como dijo Sandra, está vinculado al patrimonio cultural, al patrimonio arqueológico específicamente, desde el punto de vista del desarrollo urbano, ¿no? ¿Cómo hacemos que este patrimonio se involucre y sea insertado dentro de la vida de los cajamarquinos para generarnos, para contribuir al desarrollo de una ciudad más equitativa, más sostenible, más justa, más sana, creo yo. La charla se llama Cerros Tutelares de Cajamarca desde la planificación urbana, retos para su gestión con miras al Bicentenario. ¿Por qué cerros tutelares primero? A mí me gustaría que todos nos preguntemos cuánto conocemos de la historia arqueológica de Cajamarca o a qué lugares identificamos como parte de la cultura y del patrimonio arqueológico, de la historia arqueológica de nuestra ciudad. Justamente por eso es que hicimos una encuesta a 150 personas que viven en la ciudad y algunas que están en los exteriores, en las afueras de la ciudad. Y no nos sorprendió la respuesta. Acá tenemos los resultados de la encuesta, en que obviamente Baños del Inca ocupaba el primer lugar, luego seguía el Cuarto del Rescate, Santa Polonia, y bueno, y vemos allí todos los lugares que fueron mencionados, incluso fueron incluidos, a pesar de que se habló de sitios arqueológicos, algunas iglesias, ¿no? Como la Iglesia Catedral, el Conjunto Monumental Belén, la Casona Espinach también, que sabemos que son más bien de la época colonial, lo que nos indica que para algunas personas es cierto que fue muy poco el porcentaje, pero todavía hay una confusión entre lo que es arqueológico y lo que es colonial o virreinal y republicano. Empezamos a ver a ver cómo es que estos espacios que nosotros identificamos como sitios arqueológicos, cómo estaban en el plan de desarrollo urbano. Este es el ámbito, este mapa que estamos viendo acá, es el mapa del ámbito del plan de desarrollo urbano vigente, ¿no? Y nos dimos con la sorpresa de que todos estos cerros que están indicados acá no figuran en la categoría de sitios arqueológicos dentro del plan.
Está el Cerro La Chicuana, Cajamarca Orco, Xudal, Carambayoc, Huacarí San Martín, Huacarí San Antonio, Iscoconga A e Iscoconga B, y Yacanora. En algunos casos ni siquiera están mencionados dentro del plan, como el caso del Cerro La Chicuana, por ejemplo, no figura como tal. Se han identificado como sitios arqueológicos dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Cajamarca solamente a la colina de Santa Polonia y a Huacaloma. Y entonces acá está, en esta imagen, la explicación de por qué cerros tutelares. Yo les comentaba a mis amigos arqueólogos que yo había decidido poner este nombre de cerro tutelar porque por su ubicación dentro del espacio del territorio que ocupa la ciudad de Cajamarca y sus alrededores. Si nosotros nos damos cuenta, vemos que allí están ubicados prácticamente alrededor de lo que es el Valle de Cajamarca. El Valle de Cajamarca es un espacio no solamente paisajístico, creo que más importante todavía es un espacio ecológico y de importancia para nuestra ciudad en sus aspectos medioambientales también. Entonces, yo percibía a estos sitios arqueológicos como lugares que están ubicados dentro de este territorio sin tocar las áreas productivas del valle. Se han ubicado en lugares que no afectaban este espacio importante del Valle de Cajamarca, y entonces esta concepción de tutelar yo la veía en un doble sentido, ¿no? De protección de esta área del Valle de Cajamarca, que es nuestra área productiva, nuestra área paisajística, nuestra área de reserva ecológica, que en ese tiempo obviamente no se veía así, pero el nombre de cerros tutelares lo planteaba más como una connotación más moderna, más contemporánea. Además, esa protección se da también en sentido contrario, se da en protección a ellos mismos, se protegen ellos también de los fenómenos atmosféricos, de las lluvias, pero además no hay que negar que también entre ellos habían conflictos, y entonces ubicándose en las cimas de los cerros, también tenían una visión del territorio que les permitía un control también en aspectos de seguridad. Entonces, este tema de protección es lo que me hizo llamar los cerros tutelares. Otro aspecto que me pareció importante para ponerles este nombre era que poniéndoles un nombre como este, por ejemplo, podría ayudar en un sistema de articulación en el territorio, una articulación sociocultural y económica también, cuando se habla de turismo en algún momento, y que permitía además crear un sistema, ¿no?, articulado que podía ser de rutas interpretativas, de equipamientos culturales, que podrían estar justamente todos ellos inmersos dentro de este concepto de cerro tutelar. Y finalmente, lo tutelar siempre ha sido, justamente como lo concebían nuestros antepasados, protección, ¿no? Lo tutelar es protección. Entonces, esa palabra, ese término que para nosotros también tiene ese mismo significado, nos podía permitir y facilitar la creación de un vínculo afectivo entre la población, el patrimonio y además proteger la memoria del territorio. Esta memoria que nos traza toda esta línea histórica que la vamos a ver también. Y por supuesto, tener esta concepción nos permitía generar también, o nos facilitaba también generar procesos de apropiación social del patrimonio que son fundamentales para la conservación de estos sitios. Santa Polonia y Huacaloma son los únicos lugares que están identificados como sitios arqueológicos. En este cuadro vemos que, por ejemplo, la Chicuana no ha sido consignada. Tenemos el Cerro de Cajamarca Orco, ¿no? El Cerro de Cajamarca Orco en el plan está determinado como una zona de reglamentación especial, lo cual nos permite todavía tener, por lo menos, una planificación que esté de acuerdo a su categoría y a su calidad de patrimonio arqueológico. Por ejemplo, Cayapuma está acá, solamente hay un sector que involucra el ámbito del plan, porque este cerro pertenece también al sector de Yacanora. Entonces, la parte que corresponde a Yacanora no ha sido considerada. Yo pienso que eso es una forma que de repente van a tener que deberían en todo caso ponerse de acuerdo los alcaldes. Está considerado
en el plan como una zona de reglamentación especial también. Por lo tanto, también nos permite la posibilidad de pensar en algo adecuado. El Cerro Ixcoconga B no está dentro del plan porque pertenece también a Yacanora. El Ixcoconga A está como zona de expansión a largo plazo, como zona de expansión urbana. Entonces, al no estar determinado o identificado como sitio arqueológico, corre el riesgo de ser ocupado también por usos urbanos. El Cerro Carambayó, que es un cerro espectacular, hermoso, ha sido designado como zona de recreación pública. Por ese lado, creo que también podría cambiarse el uso y ver cómo después cómo se podría incorporar o integrar a un espacio público, más bien, en el que podrían combinarse estos usos, ¿no? Y el Cerro Huacarí San Martín, que ha sido designado para residencia de densidad media y de densidad alta. Entonces, vemos cómo el plan no nos ayuda mucho en la conservación de nuestro patrimonio. Y ya hemos visto en la encuesta que ninguno de estos cerros prácticamente aparece en la memoria de los cajamarquinos como un sitio arqueológico. Es importante también hablar de este aspecto que también nos parece fundamental, que es este de la línea histórica. Es una línea histórica que viene con más de 10.000 años de historia. Hay un quiebre en 1532 con la llegada de los españoles y tenemos un periodo que todavía no llega a 500 años, un periodo colonial de alrededor de 300 años, y el republicano que es alrededor ya cerca el próximo año de los 200 años de nuestra independencia, ¿no? Acá yo quería mostrar esto porque esta es la memoria del territorio que nosotros estamos perdiendo. Este patrimonio que está a la derecha después de 1532 es el que hemos ido produciendo también con este mestizaje que se ha dado después de la llegada de los españoles. Sin embargo, nosotros siempre hablamos de mestizaje, y cuando hablamos de mestizaje estamos hablando de que nos hemos mezclado, nos hemos unido, nos hemos juntado con, entre dos mundos distintos, pero inicialmente identificamos ese proceso de mestizaje como la época del Perú antes de la llegada de los españoles y los españoles que llegaron para la invasión y conquista de nuestro territorio. Entonces yo también ahí me preguntaba, ¿no? Y decía, no estamos siendo equitativos cuando hablamos de mestizaje, porque de alguna manera estamos invisibilizando una parte de nuestra historia. No le estamos dando el peso y la importancia que tiene el periodo de nuestra historia más importante, el más largo, el que nos define también como peruanos. Pero identificamos generalmente como sitio arqueológico a los lugares que están puestos al turismo. Tenemos acá, por ejemplo, Machu Picchu, Chan Chan, las líneas de Nazca y la infinidad que tenemos además, pero dentro de ellos solamente escuchaba en una estadística del Ministerio de Cultura que son alrededor de 80 sitios que están puestos al turismo, de los 25.000 más o menos que están registrados, y hay muchísimos más que todavía no aparecen porque siguen apareciendo los sitios arqueológicos. En Cajamarca, Cumbemayo, el Puerto del Rescate, Ventanillas de Otusco son muy fáciles de identificar. Entonces, identificamos como sitio arqueológico solamente a los que están en el turismo, y además es a ellos a los que orientamos también nuestra inversión municipal, del gobierno regional o nacional, dejando un poco de lado todos estos sitios patrimoniales que hemos visto en este momento, ¿no? Acá vemos algunos de los riesgos de los aspectos que caracterizan la realidad actual de estos sitios.
presentan altos grados de deterioro o destrucción, que pueden haber sido originados desde la época de la colonia, porque sabemos que esta búsqueda de oro también se dio dentro de estos espacios y allí hubo una gran destrucción de nuestro patrimonio, de estos sitios arqueológicos. Luego, también ha habido fenómenos naturales y, por supuesto, la acción del hombre contemporánea también es un factor de deterioro y de destrucción de estos espacios. Hay fuertes presiones urbanas, sobre todo en los sitios que están ubicados cercanos a las ciudades o inmersos dentro de ellas ya. Acá vemos, por ejemplo, esta huaca, la huaca Mateo Salado, que la vemos acá a la derecha, en la parte superior, en Pueblo Libre, que está rodeada totalmente de edificios y por lo tanto ha perdido toda esa posibilidad de paisaje que la rodeaba originalmente, ¿no? En la parte inferior vemos Huacaloma. Esta es una calle que nadie diría que está dentro, que debajo de esa calle está enterrado nuestro pasado. En Martavilca, en Chorrillos, ¿no? También igual con la construcción que avanza y además en algunos casos convertidos en fumaderos, en basurales, en lugares realmente que degradan no solamente al sitio, sino también a su entorno social. Bueno, desde las instituciones hay escasos recursos humanos, logísticos y económicos, ¿no? Que se pueden orientar hacia la recuperación y conservación de estos sitios. Hay además, desde la población, bajos o casi prácticamente inexistentes en algunos casos niveles de apropiación social. Normalmente, como digo, nos apropiamos más fácilmente de los sitios que ya están puestos al turismo. Hay una normativa que es altamente centralista, que no tiene una definición completa, una definición precisa de las competencias institucionales. Y hay además, dentro de esto, una escasa articulación entre los niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local, y dentro del territorio mismo, también una escasa coordinación interinstitucional para el tratamiento de estos espacios. Y vemos entonces cómo la urbanización va avanzando vertiginosamente, como lo he graficado en la imagen de la derecha, arrasando con todo, con áreas naturales y además con áreas patrimoniales. Esta mancha que está como que en beige acá en la presentación es el crecimiento de Cajamarca, el crecimiento urbano de los últimos 10 o 15 años, ¿no? Y todo ese crecimiento se está orientando hacia el Valle de Cajamarca y, bueno, también un poco hacia el área de expansión, que es hacia donde debería darse, pero con las consideraciones propias del urbanismo de una ciudad bien planificada. Los riesgos de no incluir estos espacios dentro de la planificación del territorio. Yo he querido graficar los riesgos con un caso que todos conocemos en Cajamarca y es el caso de Huacaloma, ¿no? Este sitio que fue y es considerado como la cuna de nuestra cultura andina acá en el norte peruano, que lamentablemente, como vemos en esta imagen superior, toda la mancha en marrón es lo que está ocupado por la urbanización, quedando libres solamente estos espacios que allí los estamos viendo, ¿no? En la imagen inferior vemos cómo las casas están avanzando también cada vez más a ocupar estos pocos espacios libres que vemos en esta imagen. ¿Qué se ha dado en Huacaloma? Se ha dado la pérdida, y eso es lo que pasa cuando nosotros no visibilizamos estos espacios y no los gestionamos desde el inicio, ¿no? Hay una pérdida del patrimonio arqueológico de este territorio que nos lleva a esa pérdida de la memoria de la cual hemos hablado y de esa línea histórica tan importante de recuperar. Hay una pérdida del potencial educativo, cultural y turístico y un debilitamiento de nuestra identidad territorial. Además, se generan zonas de inequidad y vulnerabilidad patrimonial, social, ambiental y económica porque en estos espacios vive gente. En la imagen inferior vemos que debido a su carácter de sitio arqueológico, no pueden obtener ellos licencias para instalación de agua, desagüe y electricidad, y si se dan estos servicios se dan de manera clandestina y deficiente.
Entonces están generándose espacios allí donde vive población que no tiene la posibilidad de contar con estos servicios y con una calidad de vida decente, ¿no? Hay pérdida de competitividad territorial porque no olvidemos que en un mundo globalizado el patrimonio es lo que nos hace distintos y lo que nos hace competitivos también a nivel internacional. Deterioro del paisaje natural y urbano, es decir, del paisaje cultural y además del paisaje histórico urbano también. Generación de precedentes en el territorio para ocupaciones urbanas de este tipo. Eso también es grave, porque el que pasen estas cosas va generando precedentes y por lo tanto va generando esa posibilidad de seguir poblándolos y seguir destruyéndolos. Y lo que es más grave para mí, se convierten en sitios de conflicto en donde nos enfrentamos población con instituciones, la policía con los pobladores, la fiscalía, o el Ministerio Público, todos enfrentados en un territorio, cuando lo que deberíamos trabajar es justamente por tener estos espacios, su naturaleza debería ser la de un aporte más bien positivo y no convertirse en lo que llama justamente Jean-Pierre Cruz los huecos negros de las ciudades. En cambio, frente a esta realidad de los riesgos, tenemos varios beneficios que están enmarcados dentro del fortalecimiento de la identidad, la apropiación social, obviamente, y esto nos lleva a la toma de políticas públicas y toma de decisiones mucho más coherentes y conscientes con el territorio. Tenemos la posibilidad de tener espacios de investigación de la ciudad, de la memoria, estudio y conocimiento de la historia y del ambiente local, ¿no? Porque estos sitios nos enseñan también el manejo que tuvieron nuestros antepasados del territorio. La posibilidad de crear ejes articuladores y ordenadores de la ciudad con enfoque patrimonial y visión integral del territorio, ¿no? Una visión no fragmentada, no que se centre solamente en aspectos segmentados, sino que nos ayuda a tener una visión más integral del territorio para justamente la creación de políticas públicas y toma de decisiones. Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que deben estar presentes ahora en toda planificación, desde las diversas disciplinas, no solamente la urbanística, para justamente poder además insertarnos en este mundo global con una identidad territorial que nos visibilice y nos identifique. Además tenemos como aspecto positivo el incremento de espacios públicos de calidad y de equipamiento cultural descentralizado, porque también, si estamos hablando de la realidad de Cajamarca, no podemos negar que la actividad cultural se da solamente en el centro histórico con mayor fuerza. De hecho, la periferia se ve básicamente marginada de estas posibilidades en muchas oportunidades. Entonces, tener estos espacios nos da la posibilidad de crear un equipamiento cultural que esté disperso en la ciudad, como hemos visto, en el territorio, también haciendo, en todo caso, más democrático el acceso a la cultura y, por lo tanto, contribuyendo a la cohesión social tan necesaria, sobre todo en estos tiempos. Incentivo, además, para una gestión del territorio con involucramiento de todos los actores, todos, población, instituciones, empresa privada, de manera interinstitucional y multidisciplinaria. Y estos cerros tutelares nos dan hay muchísimas más, acá he puesto solamente algunas de los beneficios, nos dan la posibilidad de generar un vínculo positivo con nuestro pasado histórico, ese vínculo afectivo que necesitamos tener, que va de la mano de esta parte espiritual que es el patrimonio inmaterial, que nos permite justamente ver con más amor incluso a nuestro territorio y por lo tanto tratarlo así. Dentro de los beneficios está la posibilidad, además de la recuperación, la reinterpretación y la recreación de estos saberes ancestrales para una economía local identitaria. Acá he puesto uno de los fuertes de nuestro territorio, que es la cerámica, ¿no? Y cómo esos conocimientos ancestrales nos permiten ahora la generación de productos que usan la tecnología, obviamente ya con la inclusión de la tecnología contemporánea también, ¿no? Pero que recoge esos conocimientos ancestrales
para la creación de productos decorativos y utilitarios que son tan necesarios y son tan bonitos y que nos enorgullece tener en nuestras casas también, y que ayuda a estos artesanos, en este caso ceramistas, ¿no?, que he puesto acá, en su economía familiar también, y los incentiva a seguir manteniendo una tradición que es importante para nuestro territorio. En piedra pasa lo mismo, ¿no? Tenemos una tradición en piedra que nuestros artesanos de Huambocancha la recogen también. Acá tenemos en la parte izquierda, ¿no?, todo ese conocimiento de la textilería también nos permite ahora la creación de prendas contemporáneas con un sello totalmente contemporáneo que se pueden dar y que de hecho marcan también nuestra identidad contemporánea. A la derecha he puesto un caso de una arquitecta también, pero también es emprendedora cultural y diseñadora, de Nancy Ramírez, que también está haciendo y creando accesorios en joyas como en vestimenta, inspirados, por ejemplo, en Kayak Puma. Esta investigación, el recoger estos conocimientos, nos da la posibilidad de tener esta economía local identitaria también. Y en la arquitectura tampoco está ajena a eso, ¿no? Nosotros vemos acá nuestros sitios arqueológicos a nivel nacional que han dado la posibilidad de tener una arquitectura contemporánea con ese sello de identidad que está inspirado justamente en estos principios, en estos valores que nos dan el conocimiento de estos sitios patrimoniales, ¿no? Hay museos, hay hoteles, hay viviendas que se hacen con esto que llamamos también arquitectura vernacular y que nadie diría que son una copia del pasado, pero sí son una recreación una reinterpretación, una recreación de esos conocimientos ancestrales que ahora son traídos y que nos dan identidad y marcan nuestro territorio también de una manera positiva. Tenemos para este tratamiento un respaldo normativo que está dado a través de los convenios, las convenciones, ¿no?, de las que el Perú es miembro activo de todas estas, de estos hechos, cartas, ¿no?, que se van dando para el tratamiento del territorio a nivel internacional, a nivel mundial. Tenemos un cuerpo normativo internacional muy importante, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su artículo 11 específicamente trata los temas de ciudad y de urbanismo, que también generaron este evento del Hábitat 3 que se dio en Quito en el 2016, y que son donde se tratan todos estos temas y cómo es que este patrimonio pues, tiene que ser insertado de una manera dinámica para que contribuya, que de hecho lo hace, para una convivencia, como dije al inicio, equitativa, sana, saludable dentro de un territorio de la ciudad. La UNESCO, por supuesto, a través de todos los mandatos que nos da también, del cual somos además miembros también como país, entonces también están en los aspectos de paisaje cultural y paisaje urbano histórico, que nos dan también algunas directrices para poder trabajar de manera adecuada este patrimonio arqueológico, específicamente hablando en este caso, ¿no? Porque en general habla del patrimonio también virreinal. Tenemos una normativa nacional que va desde nuestra constitución política, la ley del patrimonio, la 28296, que es la ley general del patrimonio cultural, la ley de creación del Ministerio de Cultura, la 29565, y las leyes orgánicas tanto de los gobiernos regionales como de las municipalidades que les asignan responsabilidades en la protección y conservación del patrimonio. Además, me pareció importante colocar esta pregunta de la encuesta. Cuando se le preguntó a las personas, a estas 150 personas, ¿a quién considera usted le pertenece el patrimonio arqueológico? Lo positivo
fue que por lo menos el 51% sí asume que la población es también propietaria de este patrimonio arqueológico. Pero el 96% dentro de estas dos posibilidades de respuesta indicaba que era el Ministerio de Cultura. Y muchas veces esto se ha generado porque tenemos justamente hablando de este aspecto normativo centralizado, ¿no? Y entonces cuando cuando hay una destrucción de patrimonio, una invasión de patrimonio, a quien se recurre y a quien la gente critica y a quien la gente va es directamente el Ministerio de Cultura. Y muchas veces es esta misma institución la que ha generado esa sensación y esa percepción, cuando también las municipalidades tienen una responsabilidad directa sobre el patrimonio. Y es más, sobre la construcción informal, la construcción ilegal, la competencia directa la tienen las municipalidades. El hecho de que estas zonas arqueológicas se estén poblando en todo el territorio nacional, ese no es un fenómeno solamente de Cajamarca, sino de todo el territorio nacional, nos indica que muchas veces tampoco las municipalidades están asumiendo ese rol de protectores, conservadores, ¿no?, de este patrimonio. Y entonces nos preguntamos qué hemos hecho en estos 199 años, porque todavía nos falta uno, para la conservación del patrimonio cultural del Perú. ¿Y qué es de cara al bicentenario lo que deberíamos promover? No lo vamos a lograr todo en un solo año, pero deberíamos empezar ya, porque a veces pareciera que todavía nos falta mucho para tomar ese impulso y trabajar más todavía en esas iniciativas de articulación que se vienen dando a veces de manera aislada. Si nosotros en la herramienta de gestión más importante del territorio no visibilizamos este patrimonio, tenemos carta abierta para destruirlo, lamentablemente. Y eso es lo que está pasando. Entonces, necesitamos reconocimiento, valoración, conservación. Acá no está en el orden. Investigación, que es tan importante y es la base de la puesta en valor de cualquier tipo de patrimonio. La difusión, el registro, el saneamiento de todos estos espacios son importantes. Finalmente, en Cajamarca son 9 los que están dentro del ámbito. Después, obviamente, hay que trabajarlos, pero yo estoy convencida de que finalmente, si el Ministerio de Cultura no puede llegar a todos los lugares del territorio nacional, como de hecho es imposible hacerlo, sí hay instituciones que lo hacen, y esas son los gobiernos municipales. Y los gobiernos municipales, tanto provinciales como distritales, tienen injerencia en todo ese territorio. Entonces aprovechemos esa posibilidad y generemos esa articulación, esa descentralización también de competencias que a través de las direcciones desconcentradas de cultura se pueden también canalizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar a todos estos aspectos que hemos visto? Primero, hay que incluir a estos sitios, ¿no?, dentro del plan de desarrollo urbano y dentro de todas las herramientas de gestión territorial. Acá están colocados estos espacios que hemos mencionado y deben ir, si bien es cierto, deben ir en todo el documento, sobre todo deberían estar muy especificados en los planos de zonificación, de usos de suelo, de áreas de estructuración, de jerarquización vial, por ejemplo, y además estar incluidos dentro de las propuestas de equipamiento urbano, y esto va a permitir que además estén involucrados dentro del sistema de inversiones urbanas, que estas carteras de inversiones que también consideran todos estos planes, ¿no? En relación a la gestión, hay que generar una articulación mayor entre todos los niveles de gobierno y dentro de las instituciones, porque se suele, incluso dentro de las instituciones, a veces trabajar por estancos, ¿no? Mi área no se articula con la otra área que incluso nos separa solamente una pared. La descentralización también de competencias, que es un trabajo que se tiene que trabajar, algo que se tiene que ir construyendo, porque sí es cierto también, y no podemos negar que muchas veces la destrucción del patrimonio se ha dado por los gobiernos regionales y las municipalidades, que al hacer y plantear sus obras han destruido también patrimonio arqueológico. La precisión de la normativa, la precisión de cuáles son las reales competencias que tienen estas instituciones y no dejarlos de manera general. El involucramiento de todos, el involucramiento de instituciones con todos sus funcionarios,
de la empresa privada, que es fundamental, de la población, de la sociedad civil y por supuesto también de la academia. Y trabajar una visión integral del territorio, que también lo comentamos hace un momento. Dentro de las estrategias para trabajar también estos aspectos, está el tema de la investigación, que es fundamental. Nosotros, afortunadamente, tenemos 2 proyectos de investigación que están por temporadas en marcha en nuestro territorio. Uno de ellos, el de Iscoconga, que va a incluir Carambayoc también, que está a cargo de la arqueóloga Solcide Cusicanqui Marzano, involucra a la Universidad de Harvard, y es un buen ejemplo, además, de asociación con la institución, porque este proyecto está articulado, de alguna manera también, de manera efectiva, a la Municipalidad de Cajamarca a través de la Escuela San Antonio, justamente, que son los organizadores también de este conversatorio, ¿no? Hay una alianza allí que es muy importante, que también hace posible que se lleve a cabo este trabajo de investigación. El Cerro Cayapuma, que está a cargo de los arqueólogos Patricia Chirinos Ogata, que es peruana, y el doctor Jason Tuey, que él es de la Universidad de Wyoming. Dentro de las estrategias también que podrían ayudarnos dentro del territorio para poder incluir este patrimonio de una manera más activa, más dinámica y más eficiente dentro de nuestro territorio, está la generación de rutas interpretativas, rutas culturales, rutas turísticas. Por ejemplo, estas rutas del encuentro que están a medias, ¿no? Ahora que se va a hacer el Parque Bicentenario en el Capacñán, es una oportunidad para recuperar este tramo del camino Inca histórico, el camino con la carga histórica más importante, creo, de toda la red de caminos, a pesar de que no tiene la calzada original, tiene la ruta, que ya es bastante, que está libre, para poder trabajarla y no dejarnos vencer por esto de que tenemos que pensar en el auto. Este espacio, este camino, es importante para las personas, para nuestra historia, para nuestro vínculo. Y hay que defenderlo así. Vías hay. Y vamos a tener, y esta pandemia nos está haciendo repensar nuestras ciudades y ver el rol del peatón, el rol de la bicicleta, que van a tener que estar presentes ya con más fuerza en la planificación urbana. Entonces, estas rutas del encuentro que van desde Baños del Inca hasta la Plaza de Armas y desde el Cerro La Chicuana hasta la Plaza de Armas, siguiendo las rutas que siguieron tanto españoles como incas para encontrarse en este espacio, y que articula además a la colina de Santa Polonia, y por supuesto involucra al hito de este encuentro, que es el Cuarto del Rescate, para el cual también sabemos se está preparando un proyecto que va a ser decisivo también para nuestro desarrollo. Tenemos otra ruta propuesta, que puede ser la ruta de la cerámica. Es una ruta que sabemos que nuestros ceramistas están hacia la zona de Mollepampa, y esa puede articularse con Xudal, con Carambayoc, ¿no? Y generar una ruta que puede ser no solamente de la cerámica, que apoya a nuestros artesanos en cerámica, sino también que visibiliza e involucra a estos cerros importantes, a Xudal y sobre todo al Carambayoc, que es un cerro realmente, como les dije hace un momento, espectacular, y que tiene que ser tratado como tal. Y bueno, y tenemos además dentro de las estrategias y el involucramiento de la academia, acá vemos alumnos de la UPN de arquitectura que también contribuyeron o fueron para allá para no solamente conocer, sino hacer el levantamiento de estas estructuras, también no solamente en la investigación, sino también en generar elementos que puedan ayudarnos a darle imagen a las rutas, ¿no? Ellos hicieron estos murales utilizando la misma cerámica fragmentada en los talleres de los ceramistas, y la hicieron los alumnos también de arquitectura de la UPN. Hay otras estrategias contemporáneas también que se están utilizando mucho para involucrar a la población en las decisiones urbanas, ¿no? El placemaking es una que está dando muy buenos resultados. El urbanismo táctico, que permite el uso progresivo hasta que se logren los proyectos ya definitivos de estos espacios que nos hagan ya sentir que estamos en espacios patrimoniales y distintos, ¿no? La divulgación del patrimonio cultural, que es importante porque normalmente estos temas de patrimonio arqueológico se tratan en temas muy académicos
y donde la población a veces como que se queda un poco perdida porque no entiende los términos técnicos y no va a estos espacios. Entonces hay que hacer trabajos de divulgación del patrimonio que nos permitan llegar a toda la población. Y cuando hablamos de divulgación, estamos involucrando temas de hacer fácil la comunicación, así como la interpretación del patrimonio, la activación del patrimonio con diferentes acciones que ya se vienen dando también en otros aspectos. Y yo quiero terminar con una frase que no es mía, es una frase que yo la escuché del arqueólogo Giancarlo Marcone, que fue director del proyecto Capacñán, y que creo que de alguna manera marca el reto que tenemos hacia el Bicentenario, de poder visibilizar este espacio de nuestra cultura que nos da justamente ese mestizaje del cual somos tan orgullosos, esa diversidad de la cual estamos tan orgullosos y que nos permite tener un territorio mucho más sano. Engrandecemos al Inca antiguo, pero maltratamos al Inca actual. Muchas gracias por su atención. Yo siempre he dicho de que en el desarrollo sostenible son tres los ejes que son fundamentales para que eso se logre. Y dentro de ellos hablamos del eje económico, el sociocultural y lógicamente el ambiental. Bueno, casi siempre el eje económico es el que prima porque es el que está relacionado con el dinero, que mal interpretadamente se piensa que el dinero es bienestar, pero no podrá haber bienestar mientras no se conserve un medio ambiente y mientras el hombre como parte o ente principal de la cultura y de la identidad no sea el centro de este desarrollo. Como decía pues Fernando Silas Santisteban, ¿no? En el Perú, en donde tú excavas, ahí vas a encontrar. Es decir, el antiguo Perú ha sido ocupado ampliamente y nosotros tenemos que pensar que lamentablemente las ciudades crecen y necesitan espacios para crecer. Por otro lado, hay una cosa, tú hablaste mucho de que hay algunos sitios y apus que prácticamente son conocidos por el turismo. Ahí tiene relación lo que yo digo en un comienzo, ¿no? Pues realmente el turismo es el uso o el aprovechamiento económico de lo que son los lugares arqueológicos. Y si nosotros tenemos en este momento una buena gestión, porque cuando no hay una buena gestión, el turismo también se convierte en algo nocivo. Cuando tenemos una buena gestión del turismo, pues podemos aprovechar, como tú lo mencionas, la ruta de el antiguo camino Inca, la ruta del agua, la ruta, en fin, todas esas rutas que se diseñan ahora para su explotación turística y por el aprovechamiento económico. Solamente antes de terminar esta pequeña intervención, quería decirte de que nosotros tenemos bien claro, nuestro alcalde dentro de su plan de gobierno lo tiene bien claro. Y por eso es que nosotros ya, desde que hemos entrado en la función pública, ya estamos tratando de que ese plan de gestión que se realizó y que fue muy importante, pero que no se había podido implementar porque no tenía un reglamento, pues acabamos de terminar el reglamento y ahora en una acción conjunta con la Dirección Desconcentrada de Cultura, pues estamos esperando ya su aprobación. También dijiste tú que lamentablemente pues hay una falta de identidad y que lamentablemente pensamos nosotros que solamente a veces a través del castigo, que qué pena que me da eso, pero es así, se puede hacer respetar las áreas. Y por eso es que lamentablemente, aunque esto de repente no es tan halagador, nosotros tenemos ya aprobado prácticamente un nuevo reglamento de sanciones administrativas y un cuadro de infracciones y sanciones que son las que nos van a dar la fuerza, lamentablemente por este lado, para hacer respetar lo que significa nuestro centro histórico. También ya hace unos años tenemos la sugerencia del centro histórico y actualmente venimos trabajando en poner en valor la Casa Casanova, que va a ser la casa de la identidad de Cajamarca. Ya la antigua casona Spinach, que era el antiguo local municipal, ahora es Centro Cultural Municipal. Y bueno, estamos esperando de repente que nuestra Universidad Nacional en Cajamarca en algún momento se anime y esa casa tan importante que ahora está deteriorándose, que es la Casona Villanueva, pues de repente pueda convertirse en el centro cultural de la Universidad de Cajamarca. Definitivamente el desarrollo urbano no se puede detener.
los procesos migratorios en todo el mundo son una tendencia que ni las ciudades más grandes han logrado contenerlo o los países más desarrollados, pero es un reto también de poder generar una adecuada calidad de vida y de estos espacios que pueden tener estas raíces, generar ciudades que realmente puedan ser accesibles a fomentar la identidad y a fomentar un desarrollo sostenible. Es un reto definitivamente, son espacios que están ahí desde muchísimo tiempo y que desde la independencia del Perú hasta la fecha siguen ahí esperando ser incluidos, y definitivamente es un punto en agenda, porque así como podemos ver Lima, que ya la urbe abrazó a estos espacios, en Cajamarca va a ocurrir, tal vez no con la rapidez de Lima, pero va a ocurrir. La tendencia migratoria está yendo a esos sectores y creo que es la oportunidad de poder visualizarlos como tú lo has planteado en este proyecto de investigación que tú tienes, y que es necesario poder acercarlo tal vez a políticos, porque esto no se hace un año, sino a que sean parte de los planes de trabajo, que sean parte también de las capacitaciones que se da en las universidades, que saquemos ese chip que la historia no genera, la historia es para viejitos y la historia no importa, ¿no? Y la historia es aburrida. La historia y el conocer de dónde venimos y el poder articularnos materialmente genera esa pertenencia con nuestro territorio y ese amor que luego se traspasa también en generar unos ciudadanos realmente responsables con su ciudad y con el lugar donde habitan.